Somos estudiantes de la Universidad Regional Autónoma de los Andes y daremos a conocer el tema de enzimas, ya que pertenece a la Cátedra de Biología Celular y Molecular. Quienes habla es Génesis Vidonera y a continuación mi compañera le dará a conocer. Hola, mi nombre es Isabel Osorio y yo les voy a hablar sobre las enzimas. Son proteínas que funcionan como catalizadores biológicos. Las enzimas, su concepto son proteínas o asociaciones de proteínas y otras moléculas orgánicas o inorgánicas que actúan catalizando los procesos químicos que se dan en los seres vivos. Las enzimas aceleran las reacciones, disminuyen la energía de activación. Las enzimas no modifican la constante de equilibrio y se recuperan intactas al final del proceso. Debido a esto, se necesitan en pequeñísimas cantidades en nuestro organismo. La estructura de las enzimas pueden estar formadas por una cadena peptídica, que es la estructura terciaria, y la otra que es varias cadenas peptídicas, que es una estructura cuaternaria. Y podemos observar las imágenes. Las características de las enzimas. En el 1982, Thomas Ketch y Sidney Altman las descubrieron. No eran proteínas, sino ARN. Y en el 1989 les concedieron el Premio Nobel de Química. Las enzimas dicen que llevan a cabo su función uniéndose de forma específica al sustrato y podemos observar ahí su imagen. Las enzimas, el sitio activo es el sitio de unión del sustrato a la enzima y donde se lleva a cabo la catálisis. Ahí podemos observar una imagen. Y ahí también, pero ahí está más definida. Las enzimas de los complejos. Estas son apoenzima más coenzima, que es igual a la oleoenzima. Las enzimas están divididas por simples y conjugadas. Las simples es una estructura proteica y las conjugadas son oleoenzimas que son activas. La oleoenzima es el conjunto enzimático necesario para que sea catalíticamente activo y está formado por la parte proteica, que es apoenzima o apoproteína. Sus coenzimas los iones metálicos. La oenzima es igual a apoenzima más cofactor y ahí podemos observar una imagen. Las enzimas, términos relacionados con la acción enzimática, que estos son apoenzima, que está referido solo a la parte proteica de la enzima, y la oleoenzima es la proteína unido a una coenzima ion metálico. Y los grupos protéticos, componente orgánico unido fuertemente a la apoenzima. Las enzimas, términos relacionados con la acción enzimática, que están ahí el cofactor. Son moléculas orgánicas o inorgánicas cuya presencia es necesaria para que la enzima sea activa. Y hay dos ejemplos, que es iones inorgánicos y los complejos orgánicos, que son coenzimas. En los iones inorgánicos se encuentra el hierro, el magnesio, el zinc, etc. En los compuestos orgánicos están las vitaminas hidrosolubles. Hay muchas coenzimas que son derivados de vitaminas. Y ahí les podemos dejar un ejemplo de las vitaminas y las coenzimas. Las propiedades de las enzimas. Dice que acelera la velocidad de la reacción, no se consume en el transcurso de la reacción. Dice que hay diferencias entre catalizadores biológicos y químicos. Voy a decir dos de cada uno. En los biológicos, son proteínas mayoritariamente con función enzimática y son saturables. En los químicos, son sustancias simples finamente divididas y no son saturables. Las enzimas, los mecanismos de actuación enzimática. Se forma un complejo, enzima, coenzima, substrato o substratos. La otra son los restos de los aminoácidos que configuran el centro activo, catalizan el proceso. Y en la tercera, los productos de la reacción se separan del centro activo y la enzima se recupera intacta para nuevas catálisis. Y en la 4, las coenzimas colaboran el proceso bien aportado energía de ATP y los electrones o a otras funciones relacionadas con la catálisis enzimática. Y abajo podemos observar una imagen de la unión del sustrato y la etapa catálica. El efecto del pH sobre la actividad enzimática. Ahí podemos observar los tres ejemplos. El efecto pH. Cada enzima presenta un pH óptico al cual la actividad enzimática es máxima. Normalmente es un reflejo del ambiente celular en el que normalmente se encuentra.
El efecto de la temperatura. Cada enzima presenta una temperatura óptica al cual la actividad enzimática es máxima. Ahí les podemos observar un ejemplo. Ya, la regulación actividad enzimática. Estas son actividad enzimática y la inhibición enzimática, que están divididas por irreversibles y reversibles, que estas son competitivas y acompetitiva. Son enzimas alostéricas, modificación covalente, rotura protohélica de los precursores inactivos. La activación enzimática. Son un activador, es una molécula que al unirse a la enzima provoca cambios en su centro activo y hace que funcione. Y la otra es que a veces es el mismo sustrato que actúa como activador. Ahora mi compañera Dumaniela va a hablar sobre la inhibición enzimática. Gracias. Soy Dumaniela Vitonera y yo les voy a dar a conocer sobre la inhibición enzimática. Un inhibidor es una sustancia que disminuye o anula la actividad de una enzima. Puede ser un ion, una molécula orgánica o el producto final de la reacción. En la inhibición enzimática tenemos la inhibición irreversible y la inhibición reversible. En la inhibición reversible tenemos a la competitiva y a la acompetitiva. Los inhibidores irreversibles reaccionan covalentemente con las enzimas y las inactivan de forma permanente, como podemos observar en el siguiente ejemplo. También en estos encontramos los inhibidores suicidas, que son inactivadores basados en el mecanismo. Utilizan el mecanismo de reacción enzimática para inactivar la enzima de forma permanente. Se dice que en el cianuro inhibe enzimas de la cadena respiratoria que su origen son las almendras amargas. El DFP inhibe acetilcolinesterasa y también la penicilina. Los inhibidores reversibles. Tenemos a los inhibidores competitivos, que están compuestos que se unen al centro activo de la enzima libre, por su parecido con el sustrato o por otras causas, impidiendo la fijación del sustrato. Los inhibidores no competitivos. Compuestos que se unen a la enzima disminuyendo su acción catalítica sin afectar a la unión del sustrato, como podemos observar en la pequeña imagen. Los inhibidores competitivos. El inhibidor tiene una estructura similar al sustrato y compite con él por el centro activo de la enzima. Cuando ocupa el centro activo, impide la fijación del sustrato. La inhibición puede revertirse simplemente por la adición de más sustrato. Cuando la unión del inhibidor al centro activo compitiendo con el azufre. Aumenta el kilómetro y no cambia la velocidad máxima, como podemos observar en la imagen. Los inhibidores no competitivos. El inhibidor no compite con el sustrato, se une en un lugar diferente del centro activo. La unión con el inhibidor puede cambiar la forma del centro activo y no hace que el sustrato no se pueda unir a la enzima, o no permite la catálisis. Este tipo de inhibición no se supera si añadimos más sustrato. Les voy a dar a conocer un ejemplo de mejor manera, como pueden observar. También tenemos las enzimas alostéricas. En la primera imagen tenemos el perfil cinético de una enzima micaeliana. En la segunda imagen tenemos el perfil cinético de una enzima alostérica. También tenemos un ejemplo del activador alostérico y el inhibidor alostérico. En el activador alostérico favorece la unión del sustrato y en el inhibidor alostérico impide la unión del sustrato, como podemos observar en la imagen. Tenemos los tipos de enzimas. Están las oxidorreductasas. Son las que catalizan reacciones de oxidación o reducción del sustrato.
Los principales tipos son las deshidrogenasas y las oxidasas. Las deshidrogenasas separan átomos de hidrógeno del sustrato. Utilizan coenzimas del NAD positivo y el NADP positivo o FAD. Por ejemplo, la NAD reductasa de la cadena respiratoria. Las oxidasas oxidan el sustrato al aceptar sus electrones, por ejemplo, el citocromos oxidasas de la cadena respiratoria, como podemos observar en imagen. Los cofactores enzimáticos. En las enzimas tenemos las proteínas simples y las proteínas conjugadas. En las conjugadas tenemos la holoenzima. Las proteínas conjugadas se subdividen en apoenzima y cofactor. La apoenzima es una proteína. El cofactor está subdividido por el orgánico y el ion metálico. El orgánico contiene coenzimas y vitaminas. El orgánico y el ion metálico tienen un grupo prostético. Los coenzimas. Un coenzima es un cofactor orgánico. Los coenzimas actúan como dadores o receptores de grupos químicos, es decir, son transportadores de grupos químicos. A diferencia del apoenzima, el coenzima sí se modifica durante la reacción. Los coenzimas no son específicos de un tipo de apoenzima, sino que de un mismo coenzima que puede actuar con muchos tipos de apoenzimas. Muchos coenzimas son vitaminas o presentan vitaminas como constituyentes de su estructura. A continuación, podemos observar varios ejemplos. En los coenzimas encontramos a las vitaminas liposolubles y hidrosolubles. En las liposolubles se dice que a medida de una ingesta excesiva, estas vitaminas producen una acumulación en el hígado y trastornos de hipervitaminosis, que son la vitamina A, D, E y K. No forman parte de cofactores enzimáticos, salvo la K. Las hidrosolubles se dice que su exceso no produce trastornos, pero permanecen al grupo de las vitaminas del grupo B y las vitaminas C. A continuación tenemos un ejemplo sobre la coenzima A. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado y que sea para su futuro para los estudiantes de medicina. A continuación les daré a conocer las referencias bibliográficas que utilizamos en nuestra investigación. Gracias.